filósofo Søren Kierkegaard dijo: hay dos formas de ser engañado. Una es creerte lo que no es verdad. La otra es negarte a aceptar lo que es verdad. Entonces, creerte lo que no es verdad, esto es una religión, en cualquiera de sus formas, de las 5 formas que he presentado al principio de esta presentación: la religión cultural organizada, el dinero, el cientificismo, la política, el gobierno, la autoridad, la nueva era. Ahí tienes las religiones mundiales. Entonces, lo que dice Søren Kierkegaard es que puedes creer lo que no es verdad y esto te va a contener, o rechazar lo que es verdad y esto también te va a contener. No va a permitir que progreses evolutivamente. Estas son las únicas dos maneras en las que la humanidad genera sufrimiento autoimpuesto. El ser humano crea sufrimiento autoimpuesto al creer lo que no es verdad o al rechazar la verdad. Si queremos ser sabios, hemos de abandonar este comportamiento y así se terminará el sufrimiento autoimpuesto. La consciencia y el cerebro humano. La consciencia es una fuerza intangible. Existe, pero no se puede ver. Mucha gente tiene problemas intentando definirla, pero hay expresiones fisiológicas de la consciencia en el dominio físico y el cerebro es una de ellas. Por supuesto, el corazón, cuyo campo electromagnético es muy superior al del cerebro y está atado a la fisiología de manera más compleja aún que el cerebro. Hemos de entender la estructura básica del cerebro para comprender los tipos de desequilibrio que suceden dentro de éste y que conducen a condiciones debilitantes para la humanidad, que conducen al sufrimiento. También lo que hacen estos sistemas de creencias es prevenir la activación del corazón y de las acciones, del cuidado y la acción. No solo prevén el conocimiento verdadero, pero también prevén el cuidado. Crean apatía, crean inacción, vagancia y cobardía, para que no actuemos. Así, no tomando acción que ponga en peligro estas doctrinas y sistemas de creencias. Vamos a ver cómo el cerebro y el conocimiento funcionan. Ser consciente de algo y por lo tanto tener conciencia de ello es la habilidad de un ser para reconocer patrones y su significado con respecto a eventos que ocurren tanto dentro del ser, el microcosmos, como en el dominio donde el ser existe y opera, es decir, el macrocosmos. En otras palabras, nuestra habilidad para reconocer la verdad sobre lo que está sucediendo y sobre lo que ha sucedido. Esto es consciencia. Ahora veamos cómo la consciencia se expresa, porque una cosa es lo que es la consciencia y otra cosa es cómo se expresa la consciencia en nuestra vida. ¿De qué manera un individuo puede llegar a ser conocido por otro? Solo hay 3 maneras: a través de los pensamientos, a través de las emociones y a través de las acciones o el comportamiento. La consciencia se expresa de 3 maneras. Estas son las tres expresiones de la consciencia. El pensamiento, que aquí vemos abajo de la pirámide, lo que es la base, el pensamiento es la fuerza creativa y es una expresión interna, es una fuerza neutral, es el componente mental de la consciencia, puesto que sucede dentro de la mente. No vemos los pensamientos como masculinos o femeninos, por eso es neutral. Es una fuerza creadora. Para que algo se manifieste en el dominio físico, antes ha tenido que crearse en el pensamiento. Las emociones, aquí la vemos en la parte derecha, con el triángulo hacia abajo, que es el símbolo rudimentario del útero. Las emociones son la segunda expresión. También es una expresión interna de la consciencia.
Estas son un componente polarizado, puesto que son el aspecto femenino de la consciencia. Los demás no pueden sentir tus emociones, pueden percibirlas, pero solo uno siente sus emociones dentro de uno mismo. Las emociones son el espíritu en el que hacemos algo, son la fuerza femenina o el espíritu. Esta es la conocida Sagrada Trinidad, siendo el pensamiento, el Padre Creador, la emoción, la Sagrada Femenina, y la acción o el comportamiento, el crío masculino. Entonces, la acción es la tercera expresión de la consciencia, es el principio masculino y es el que interactúa con el mundo exterior, es la expresión externa de la consciencia, es la expresión que puede cambiar el mundo exterior, es el salvador. Si mi comportamiento está alineado con las leyes naturales, no resultando en daño, entonces no estaré generando sufrimiento para mí. Si mi comportamiento resulta en daño ajeno, es decir, está en desarmonía con las leyes naturales, entonces el universo me lo hará saber, generando sufrimiento autoimpuesto. Entonces lo que me va a salvar a mí es mi conocimiento y entendimiento de estas leyes, para que yo no me haga daño a mí mismo ni a ningún otro ser. Dentro del cristianismo, al igual que todas las religiones principales, proceden de la astroteología. Dentro del cristianismo, en sus propias escrituras, las escrituras exotéricas cristianas, en la Biblia, la única prescripción que la figura de Cristo da a la gente cuando le preguntan cómo obtener la libertad, cuando la gente quiere saber cómo ser libre, el Cristo les dice, sé la verdad. El saber la verdad te hará libre. Esa es la prescripción, inclusive en la cristiandad exotérica. La estructura cerebral y el comportamiento están interrelacionados. La salud del cerebro juega un papel crítico en el comportamiento humano. Es extremadamente importante que el individuo se familiarice con la estructura básica cerebral y su función. Esto no es la totalidad de la neurociencia, ni mucho menos, pero sí es el conocimiento básico más importante que hemos de conocer. Esto muestra en parte cómo la fisiología de la consciencia funciona. El cerebro humano está compuesto por tres complejos principales. El complejo R, o cerebro reptiliano, facilita las funciones de supervivencia básicas. Es la parte que se activa cuando estamos en modo de atacar o huir, cuando la supervivencia está en juego. También controla los sistemas básicos de movimiento y el sistema respiratorio. La segunda parte del cerebro, que está por encima del complejo reptiliano, es el sistema límbico, el cerebro mamífero, que facilita las emociones y que permite que la emoción se perciba en la fisiología. Esto lo logra al liberar lo que se conocen como neuropéptidos en la sangre a través de diferentes glándulas que están en el sistema límbico. También se le conoce como el cerebro medio. Por último, la parte más alta del cerebro y también la más nueva en cuanto al progreso evolutivo, se llama el telencéfalo, que es la materia gris del cerebro con los dos hemisferios. El neocórtex es donde la actividad electroquímica de los modos de pensamiento humano se generan, en la parte exterior del telencéfalo, que se la conoce como el neocórtex del cerebro humano. Es el que facilita las altas funciones de pensamiento de la consciencia. Esta es la parte que nos separa del reino animal. Las altas funciones de pensamiento, la lógica, la intuición y la creatividad. En esta diapositiva vemos el cerebro reptiliano en el tronco del cerebro y el cerebelo. En esencia, estas dos estructuras, el cerebelo y el tronco cerebral,
constituyen el complejo reptiliano. Es la parte del cerebro cuya consciencia es la más baja. No hacemos ningún pensamiento con esta parte del cerebro. Esta es la parte reactiva del cerebro. Reacciona ante los estímulos. Este es el mecanismo que responde ante los estímulos. En la parte media del cerebro es donde se encuentran las glándulas conocidas como el tálamo, el hipotálamo, la pituitaria y la pineal, que componen el sistema límbico. Todas las emociones humanas son facilitadas y son posibles gracias a esta parte del cerebro. Si esta parte del cerebro no funcionase correctamente, no seríamos capaces de sentir toda la variedad de emociones humanas. La psicopatía es un síntoma de mal funcionamiento en esta parte del cerebro. En los psicópatas, esta parte del cerebro no funciona correctamente, bien sea por defecto de nacimiento o por condiciones en el transcurso de la vida, en las que el individuo en cuestión se mantiene crónicamente en el hemisferio izquierdo como hemisferio dominante, suprimiendo así la conexión con la parte femenina, que es la que está conectada con las emociones, en el hemisferio derecho. El neocórtex es la parte externa del telencéfalo, que es el cerebro humano. La palabra neo significa nuevo, siendo esta la parte más nueva del cerebro, evolutivamente hablando, y es la parte que facilita el pensamiento. Lo que hemos de entender acerca del telencéfalo, o los dos hemisferios del cerebro, primero es que son bilateralmente simétricos y generalmente controlan diferentes funciones de pensamiento. La neurociencia es mucho más compleja, pero generalmente esto es verdad. En general, el hemisferio izquierdo es el que gobierna la lógica, el pensamiento analítico y el pensamiento científico y matemático. También el pensamiento de forma lineal, tareas en el mundo físico y los detalles, el poder descomponer conceptos o cosas en partes más pequeñas para analizarlas, un procesador de serie. Mientras que el hemisferio derecho gobierna la creatividad, todas las dinámicas emocionales del ser humano, el pensamiento holístico, la facilidad para ver el cuadro grande, el reconocimiento de patrones, la compasión, el nutrir y el cuidar. Si el hemisferio izquierdo, que es la parte masculina, se hace crónicamente dominante, el hemisferio derecho no opera correctamente y el sistema límbico sufrirá consecuentemente y comenzará a apagarse, resultando en mucha actividad en el hemisferio izquierdo, muchos procesos, pero si es lo único que está en operación y no usamos el derecho igualmente, las funciones ejecutivas van a ser derivadas hacia el complejo reptiliano, viviendo así desde el complejo reptiliano, en un modo de respuesta ante estímulos, en lugar de vivir en equilibrio holístico. Por cierto, estos símbolos son arquetipos antiguos. El triángulo rojo de la izquierda es conocido como la cuchilla. Es un símbolo masculino, el triángulo que apunta hacia arriba. El triángulo que está a la derecha, el triángulo invertido, es conocido como el cáliz y es el símbolo femenino. Ambos símbolos son arquetipos del mundo antiguo. La idea es mantener el equilibrio entre ambos hemisferios, así logrando el pensamiento holístico, que es la síntesis entre ambos hemisferios, la unificación en estado de equilibrio, que es cuando la verdadera consciencia y el reconocimiento de patrones es desarrollado. También es cuando verdaderas consideraciones morales y éticas son creadas en la personalidad del ser, cuando unificamos los hemisferios. La personalidad del ser es gobernada por el neocórtex en estado de equilibrio.
Cuando el hemisferio izquierdo es crónicamente dominante, se manifiesta la personalidad del controlador, el autoritario, la mentalidad del dominador. Por otro lado, si el hemisferio derecho es crónicamente dominante, se manifiesta la mentalidad del esclavo, aceptar todo y nunca plantar cara, un seguidor total de la nueva era. Cuando el hemisferio derecho es el hemisferio crónicamente dominante, el resultado es que el complejo reptiliano se viene abajo, no va a funcionar correctamente. El complejo reptiliano es necesario, que es el que planta cara, el que se enfrenta cuando hay que actuar, cuando uno está bajo ataque. Entonces, cuando esta parte del cerebro no funciona correctamente, las funciones ejecutivas las toma el sistema límbico, resultando en un ser que es gobernado por sus emociones. Se quedan congelados, se bloquean, puesto que el sistema límbico gobierna todas las emociones, las positivas y las negativas, la compasión y el miedo. El neocórtex del cerebro está compuesto por dos hemisferios. El hemisferio izquierdo generalmente facilita el pensamiento lógico y científico, mientras que el hemisferio derecho en mayor parte facilita la creatividad y la compasión. Cuando ambos hemisferios están en equilibrio, el neocórtex actúa en su debido papel como el centro comandante ejecutivo del cerebro y nace la verdadera inteligencia, que está compuesta del intelecto más la creatividad. La verdadera inteligencia es un término que hemos de entender, puesto que la gente piensa que el intelecto es inteligencia. El intelecto no es inteligencia. La inteligencia abarca más que el intelecto. El intelecto es el entendimiento obtenido bajo el hemisferio izquierdo. La verdadera inteligencia es obtenida cuando ambos hemisferios trabajan en conjunto, así obteniendo la inteligencia holística. Lo encontramos en la palabra inteligencia. Inteli viene de enteli, que es el intelecto, y gencia es de generar o crear, y la parte creativa del cerebro es el hemisferio derecho. Por desgracia, la mayoría de la gente se encuentra en un estado de desequilibrio u otro. Existen muy pocos en estado de equilibrio. Veamos cómo se manifiesta esto. Cuando el hemisferio izquierdo del ser humano se convierte en el hemisferio crónicamente dominante, el complejo reptiliano tomará el papel de la función ejecutoria del cerebro, y la persona será gobernada por el egoísmo y los bajos deseos, la identificación con el mundo físico, así desarrollando una personalidad basada en el dominio y el control. De lo contrario, cuando el hemisferio derecho del ser humano se convierte en el hemisferio crónicamente dominante, el sistema límbico tomará el papel de la función ejecutoria del cerebro, y la persona será gobernada por sus emociones, desarrollando así una personalidad basada en sumisión e ingenuidad, la mentalidad del esclavo.